Bienvenidos amigos nuevamente a En Contexto, mi nombre es Vania Tais y en esta oportunidad vamos a hablar de un sector quizá muy golpeado durante la pandemia que fue el sector turístico. Cusco, como siempre, lidera los rankings internacionales de visitas por tener obviamente una de las grandes maravillas del mundo, Machu Picchu, pero hablar un poco mejor de esto, solo se puede teniendo el testimonio de una persona de la región. Entonces, el señor Carlos Milla es presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco y va a compartir con nosotros cómo se ve la reactivación de este sector en la región. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo. Enterarse, sabes más, decides mejor. Y como habíamos comentado, el turismo debe reactivarse y para eso tenemos al señor Carlos Milla, quien justamente conforma parte de la Cámara Regional de Turismo y él es de la región Cusco específicamente. Bienvenido en Contexto, señor Milla. Muchas gracias. Listo a responder vuestras inquietudes. Bueno, para empezar, ¿cómo ha sido la reactivación turística del Cusco? ¿Se ha dado con normalidad? ¿Los negocios están teniendo afluencia de turistas? Cuéntenos un poco cómo va el panorama por allá. En términos generales, debo decir que efectivamente ya empezó una tímida reactivación. Digo tímida porque nuestras cifras todavía no se parecen a nuestras cifras históricas. Yo creo que debemos estar, en cuanto a turismo internacional se refiere, cerca a un 25% de lo que teníamos en un mes análogo a prepandemia, digamos. Hemos tenido, sí, un crecimiento importante en turismo nacional. Y en turismo nacional hemos tenido un importante cambio de perfil del visitante, porque recordemos que antes de la pandemia veníamos con un importante repunte en la economía de todo el Perú, un importante ahorro, porque incluso en tiempos de pandemia el ahorro ha crecido. Entonces hay un segmento de población que antes no viajaba y que ahora ha empezado a viajar. Creo que son los viajeros por primera vez los que están ayudando a nuestra economía. Y esto está bien porque son personas que después seguirán viajando. Y esto digo para todos los destinos, ¿no? Los viajeros por primera vez empiezan por destinos cercanos, pero claro, la potencia de Cusco como atractivo también tiene una importancia en la decisión del viajero, ¿no? De a dónde ir. Entonces es interesante, sí, ya estamos empezando. Pero falta caminar un largo camino. Entonces, digamos que también, mucho más allá de lo que viene con el turismo, Cusco tiene una serie de atributos también naturales. Entre ellos, consideramos que hay diferentes, digamos, aspectos que le dan canon a la región, pero que no necesariamente se ve correctamente redistribuido para el beneficio de la población. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, del agua en el Cusco? Porque a pesar de tener millones en canon, tenemos todavía sectores que no tienen agua, ¿verdad? Bueno, ese es un tema de gestión, no de carencia, sino de gestión. Cusco tiene varias fuentes de agua. Una de las más importantes es la de Vilcanota. El Vilcanota ya puede proveer agua para toda la ciudad. Sin embargo, por un tema de gestión, la empresa Ceda Cusco, que es lamentablemente todavía se rige bajo los cánones
de la empresa pública, no da todo el día porque le cuesta el bombeo. Entonces dicen, si voy a bombear todo el día, si la gente va a tener agua todo el día, me sale más caro. Entonces están buscando un precario equilibrio entre precio y servicio, y ese es un problema, ¿no? Hay una parte de la población que no tiene agua 24 horas, y eso nos ha obligado a la mayoría de las industrias, sobre todo a tener nuestros propios reservorios, que no es una solución a largo plazo, pero sí alivia. Ahora, ¿cómo vamos a involucrar, digamos, al pequeño turismo y al gran turismo? Porque digamos que la reactivación en muchos casos se da hacia el gran turismo, hacia las grandes empresas de turismo, pero ¿cómo han pasado la pandemia las pequeñas empresas de turismo, los emprendimientos de guías turísticos, el turismo, digamos, deportivo? Hay diferentes turismos que obviamente no se han visto tan bien reactivados como el gran turismo. Entonces, ¿cómo ve el panorama en ese sentido? ¿Hay algún incentivo para los pequeños y medianos empresarios del turismo? Te cuento, es verdad de que el gran turismo tiene los recursos para estimular los mercados, pero el mercado interno y estos nuevos viajeros, o los viajeros por primera vez, sí están impactando en la base de la pirámide, sí están impactando en los pequeños negocios. Y si bien es cierto que todavía nadie se da por satisfecho con lo que tiene, ya la rueda está empezando a moverse. Y yo diría que la pandemia nos está dejando también nuevos perfiles de viajeros. Viajeros que tienen otros intereses, otras formas de viajar, otras necesidades. Y una cosa que yo veo, por ejemplo, con bastante optimismo, es que los que llamamos chicos se están adaptando bien. Por ejemplo, el tema de Internet ya es casi masivo, porque ahora el viajero no viaja solo por vacaciones. Todo viajero se trae su laptop y le dedica un par de horas al día a trabajar y busca que los hoteles tengan Internet. Y hasta los más chiquititos ya tienen Internet. Entonces se están buscando respuestas creativas para estos nuevos segmentos. Otra cosa, por ejemplo, te cuento, es la montaña de 7 colores que ha entrado por la puerta grande del turismo cusqueño, que realmente es un atractivo importante. Pero el gran turismo internacional no va a la montaña de 7 colores, porque los no están pobladas y porque este es un producto que está ciudadano. Ese producto está siendo muy popular entre el turismo, digamos, de menor ingreso, lo cual es una cosa favorable por varias razones. Primero, que está impactando abajo, y segundo, esa excursión nos está dando un día más de estada. Tan importante como cuántos turistas llegan es cuánto tiempo se quedan los turistas. Y en este segmento se están quedando más tiempo. Antes el tour al Valle Sagrado era un solo día. Ahora tenemos tantos atractivos puestos en valor que un buen tour al Valle Sagrado se hace hasta en 3 días. Entonces, 2 o 3 días de Valle Sagrado, más la montaña de 7 colores, más el atractivo de la ciudad y más la facilidad de que la gente puede alejarse de su trabajo y trabajar remotamente unas pocas horas, nos está dando pues nuevos segmentos de población, ¿no? Otra cosa interesante que ha pasado
es que, por ejemplo, una cantidad importante de familias de clase media que antes no solo viajaban en vacaciones, ahora se han venido con familia y todo, por sus hijos, que están haciendo clases virtuales, que están viviendo, ya no son turistas, ya son residentes permanentes en Cusco, que están viviendo, por ejemplo, en el Valle Sagrado. Y eso también estimula. Entonces, el turismo ha cambiado mucho, va a cambiar más. Hay que estar muy atento y saber qué es lo que podemos ver para incentivar nuevos segmentos. Bueno, con esto damos una breve pausa y volvemos con el señor Carlos Milla aquí en Contexto. Estamos conversando con el señor Carlos Milla sobre la reactivación del turismo, especialmente en la zona del Cusco. En el Cusco tenemos un fenómeno bien interesante, que es una cantidad enorme de atractivos turísticos, ¿verdad? Tenemos tantos atractivos que quizá una semana queda como insuficiente para el turismo convencional. No es una ciudad que se pueda conocer muy rápido, de hecho hay muy pocas cosas centralizadas, todo está distendido en todo el Cusco como departamento y hay distintos atractivos nuevos como el espacio de Maras Moray, ¿verdad? Y también como el espacio de la montaña de 7 colores, ¿no? Pero también hay un turismo creciente de aventura, que yo me imagino que debe también haberse visto especialmente reactivado ahora que vienen más personajes quizá extranjeros e incluso tenemos la información de que se va a rodar una película en el Cusco, ¿verdad? Transformers se va a rodar en el Cusco. Entonces, es un lugar que tiene mucha afluencia extranjera. ¿Han tomado medidas quizás sanitarias para proteger también a la población cusqueña de la pandemia que aún no termina? Bueno, es verdad. Si bien es cierto que ahora estamos con cifras muy alentadoras de pandemia, porque las estadísticas dicen que ya hay varios días sin contagios y hay varios días también sin muerte por pandemia, los negocios turísticos sí mantenemos aforos reducidos, mantenemos las condiciones de desinfección, etcétera, etcétera, con estándares que se han atendido al vuelo que nos atendido rápido. Yo creo que en términos generales ya casi todos los negocios tienen el sello de Safe Travel y esto está bastante bien. La pandemia en este momento no está presente como un peligro. Sí, y esto lamentablemente depende de las coordinaciones entre los de salud, administración y cultura. Salud nos ha estado imponiendo restricciones mucho más allá de lo razonable. Hubo un momento en que Machu Picchu pues, nos redujeron al 30% y la gente no podía llegar. Hemos tenido pocos días con eso. Ahora se ha regularizado, se está ampliando el aforo, en atención a un plan de manejo territorial que permite visitas a otros sitios que no exclusivamente la llana, sino la montaña, los caminos, etc. Entonces, estamos mejorando el tema del manejo. Y claro, es una buena noticia saber que los atractivos de Cusco son casi todos al aire libre, y al aire libre pues, es un ambiente mucho más seguro para la operación turística.
Ahora, vienen pronto las elecciones municipales y regionales. Y esto siempre trae de alguna manera controversia porque estas municipalidades y, bueno, en realidad los gobiernos regionales son los que finalmente reciben el canon para redistribuirlo. Entonces, ustedes tienen definitivamente una serie de medidas urgentes que debe tomar el gobierno regional entrante para mejorar la calidad de vida de todos los cusqueños. ¿Cuáles son esos pedidos, digamos, generales que le quieren hacer a un posible candidato al gobierno regional? Bueno, lo primero que quisiéramos es de que las inversiones sean ejecutadas realmente, porque la gran paradoja de los gobiernos regionales, incluido el Cusco, es que la plata no se gasta, no termina de gastarse, a pesar de existir urgencias tanto para la población como para crear un mejor entorno de negocios. Lo segundo tendría que ser un nivel de coordinación con los gremios, con la población organizada, ¿no? Creo que lamentablemente se han politizado demasiado y se han ido por el lado populista y eso no nos ha ayudado, tanto para manejo de temas de salud cuanto para manejo de temas de inversiones. Recordemos que tenemos una cantidad muy importante de obras paralizadas. Tenemos el Hospital Antonio Lorena parado, ya va para 10 años, parado por corrupción. Tenemos dos pistas que son muy importantes, la vía expresa y la vía de evitamiento, que ayudaría muchísimo a la circulación en el centro. Y también están suspendidas por temas de corrupción. Tenemos el gasoducto del sur, que se ha parado por corrupción. Ahí está Odebrecht. Entonces, realmente eso hay que destrabarlo. El aeropuerto de Chinchero sí está siguiendo para adelante, ojalá que no, a pesar de que hay voces para pararlo, ojalá que no se detenga. Y yo creo que a largo plazo, y acá respondo una pregunta anterior tuya, el Cusco siempre es buena noticia. Cuando hacemos un ranking de expectativas de visitas, Cusco y Machu Picchu están siempre en número 1 en el mundo. En el bucket list que sacan las revistas internacionales de turismo, estamos, Machu Picchu y Cusco están en número 1. O sea, la expectativa es grande y va a crecer con este tema de los Transformers. Los Transformers nos van a poner en la retina de miles de millones de personas. O sea, no estoy hablando de 1 millón, 2 millones. No, estoy hablando de 2 o 3 mil millones de gente que van a tener por lo menos una imagen de Cusco, de Machu Picchu asociada a esa cosa un poco diferente, un poco frívola que son esta mitología de los Transformers, ¿no? Pero claro. No importa, la imagen queda. Por supuesto. Yo creo que nosotros deberíamos tener mejor suerte, pero nosotros mismos nos encargamos de bombardearnos. Bueno, pero de hecho cuando existen producciones nacionales, como por ejemplo Piratas del Caribe, que fue Piratas del Callao, que fue una producción nacional, se incentivó mucho el turismo, por ejemplo, en el Real Felipe. Entonces sería cosa de incentivar la creatividad peruana para que también hagan historias que vienen de nuestra historia real milenaria del imperio de los incas, que por supuesto dominaron la zona del Cusco y la convirtieron en el centro del imperio del Tahuantinsuyo. Te agradezco muchísimo, Carlos, que has estado el día de hoy con nosotros aquí en Contexto y esperamos tenerte nuevamente en otra ocasión. Te agradezco. Felicidades. Bueno, muchas gracias. En este momento volvemos rápidamente con las conclusiones aquí en Contexto.
importante incentivar la creatividad peruana en el arte, en el teatro, en el cine, para que justamente estas locaciones, mucho más allá de solo nuestra maravilla mundial como Machu Picchu, sean puestas en valor y reciban este turismo tan importante para reactivar nuestra economía, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de inestabilidad. Pueden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde están todos nuestros videos y todo nuestro contenido, y pueden hacerle clic a la campanita para recibirlo primero antes que nadie. Conmigo será hasta una próxima edición. Muy buenas noches. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo. Enterarse, sabes más, decides mejor.